What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad la mente cuántica, el podcast de Vincent Kran. Hoy inauguramos un nuevo podcast, una nueva serie de audios que tiene que ver con la alquimia. El título general del podcast, donde van a estar los audios, se titula Alquimia del Ser, la ciencia secreta de la transformación humana. Y el primer capítulo, que es el de hoy, comienza con una breve historia del nacimiento oculto de la alquimia y una segunda parte donde os voy a contar de qué vamos a hablar aquí, que es literalmente fascinante. El canal vuelve a entrar otra vez en temas del pasado recurrentes. El otro día, ayer, si no recuerdo mal, volvimos al cuarto camino, un tema fascinante. Y hoy, como no, entramos de nuevo en el mundo alquímico. En el mundo alquímico, en el canal tenéis El poder alquímico de Carl Jung, Hermes Trismegisto y el Corpus Hermeticum, Poema Andrés. Un especial que se llama Neuroalquimia, la tabla esmeralda, los textos herméticos. El mensaje secreto de las catedrales y el simbolismo oculto. La tradición hermética. Tenéis también a Carl Jung, el libro rojo. Un montón. Y lo que he hecho ha sido, revisando textos que no son de química, ni no son de encontrar el oro, de nada de eso. Sacar las esencias para llevarlas a una interpretación de hoy, cotidiana. Porque esto, aunque os parezca mentira, tiene que ver todo el tiempo con lo cotidiano. Este primer capítulo, el nacimiento oculto de la alquimia, de Egipto al laboratorio interior, comienza así. La alquimia nace siempre de una sensación íntima y casi imposible de expresar. La intuición de que la realidad no está completamente tal como la vemos, que algo falta, que bajo la superficie del mundo hay un movimiento silencioso que sostiene lo visible sin revelarse nunca del todo. Desde las primeras tablillas egipcias hasta los tratados del Renacimiento, una época de florecimiento brutal de la alquimia ha sido el intento humano más persistente por mirar directamente ese motor oculto, ese resplandor que vibra detrás de la forma, y al que los antiguos llamaban espíritu, principio, luz natural, soplo del mundo. No importaba si el alquimista trabajaba en un templo de Alejandría, en una cocina árabe, en un monasterio cisterciense o en una cámara sellada del Escorial. Todos compartían la misma sospecha, la misma pregunta, la misma sed. ¿Qué es lo que la realidad oculta bajo su apariencia? ¿Qué es lo que se esconde dentro de la materia, dentro de la mente, dentro del propio ser? Es una pregunta demasiado grande para una sola ciencia, demasiado profunda para una sola filosofía, demasiado peligrosa para la religión y demasiado vasta para la razón. Por eso la alquimia nunca pudo definirse en una frase. Ningún alquimista auténtico aceptó jamás un resumen simple, porque sabían que un resumen destruye el misterio que intenta señalar. La alquimia no es una doctrina, ni un rito, ni una técnica, ni una superstición, ni una metáfora poética. Es un territorio liminal. Un borde donde convergen metalurgia, cosmología, psicología ancestral, mística solar, observación de la naturaleza y experimentación interior. No se puede fijar en un único campo del conocimiento, porque justamente surgió para unirlos todos. Y como la realidad misma, se resistió siempre a la simplificación. Durante siglos, quienes no pudieron comprender su lenguaje simbólico la denunciaron como engaño, mientras quienes no estaban preparados para su profundidad la convertían en superstición. Sin embargo,
Entre ambos extremos, entre el escéptico que lo llamó charlatanería y el crédulo que la convirtió en magia vulgar, permanece la vida y la vía real. La alquimia como búsqueda universal, compartida por culturas que jamás se conocieron entre sí, que intuyeron las mismas operaciones en la naturaleza y en el alma. En Egipto, el fuego era el espíritu que purifica; en Grecia, la unión de los contrarios; en el mundo árabe, la ciencia de la transformación; en Europa medieval, el ascenso de la luz en la materia; en el Renacimiento, la metáfora del renacer interior. Todas estas miradas, dispersas y distantes, convergen en un único núcleo. Todo en el universo está hecho para transformarse, y esa transformación tiene un sentido profundo. Por eso la alquimia ha perdurado mientras civilizaciones enteras desaparecían, porque no pertenece a una época, sino a una experiencia humana permanente. El presentimiento de que nuestra vida, igual que un metal oscuro, puede ser purificada, cocida, disuelta y recompuesta en un nivel más alto de claridad y presencia. La alquimia no promete convertir plomo en oro, promete revelar el lugar donde el plomo interior, el peso de nuestra percepción, nuestras emociones densas, nuestros hábitos automáticos pueden ser transformados en algo más luminoso, más consciente, más libre. Esa posibilidad ha sido suficiente para mantener vivo el arte durante miles de años. La historia de la alquimia no comienza en un laboratorio, sino en un temblor. El temblor de quien siente que la vida cotidiana oculta un orden más profundo, un sentido subterráneo, excorpóreo, arriba, abajo, como es arriba es abajo, una vibración secreta que sostiene todo. Ese temblor es la fuerza que atraviesa los siglos y une a todos los alquimistas, antiguos y modernos. Es el mismo temblor que tú y yo estamos sintiendo y siguiendo ahora desde hace ya mucho tiempo. Una pregunta viva que no se puede resolver, pero que puede transformarnos mientras la exploramos. Si uno busca el origen de la alquimia en un lugar concreto, la búsqueda fracasa. Ninguna cultura la reclama como suya porque en realidad no nació de un único pueblo, sino de una sensibilidad compartida. La sensación de que la naturaleza encierra un saber que no se entrega fácilmente, un saber que exige paciencia, contemplación y silencio. Sin embargo, los dos textos de los que surgen las ideas de la alquimia señalan puntos claros. Egipto, y más específicamente la Alejandría del periodo helenístico, donde ciencia, misticismo y filosofía se mezclaron como ningún otro lugar del mundo. Autores como Newman, en su libro Los secretos de la alquimia, muestran con precisión que la metalurgia sagrada egipcia fue uno de los primeros antecedentes directos de la alquimia. Allí, trabajar los metales no era una tarea mecánica, sino un acto religioso. El oro era la carne de los dioses, el metal que no perece, la luz sólida del sol. Y el acto de purificarlo imitaba el proceso cósmico de regeneración que los egipcios atribuían al ciclo solar. Los templos del antiguo Egipto funcionaban en cierto sentido como laboratorios simbólicos, lugares donde la transformación física del metal servía como imagen de la transformación espiritual del oficiante. La idea del renacer, que luego será central en la alquimia, la muerte simbólica, en la psilocibina también, los hongos, la putrefacción, la recomposición del ser, ya estaba presente en los rituales funerarios, en las fórmulas de resurrección y en las imágenes de Osiris despedazado y recompuesto. Un autor español, antiguo, que tiene una historia de la alquimia en España, que se llama García Font, recoge este linaje simbólico al rastrear el uso de imágenes órficas en manuscritos alquímicos posteriores, la luz solar como reconocimiento, el difunto como semilla del espíritu, la unión del cielo y la tierra como origen de la vida. Las raíces están ya allí, en esa mezcla de metalurgia, religión y cosmología, donde la materia nunca es solo materia. Pero si Egipto aportó la sensibilidad, Alejandría aportó el método.
Tras la conquista de Alejandro y el surgimiento del mundo helenístico, Alejandría se convirtió en un imán para astrónomos, médicos, filósofos, matemáticos y místicos. Allí se mezclaron la ciencia griega, la magia egipcia, la religión semítica y la especulación platónica. Fue el lugar donde se preguntó por primera vez de forma sistemática qué ocurre dentro de la materia cuando cambia. Los textos alquímicos más antiguos que conservamos, atribuidos a Zósimo de Panópolis y otros autores alejandrinos, reflejan esa mezcla única. Procedimientos de laboratorio y descripciones de hornos, interpretaciones espirituales de la materia, visiones oníricas donde el operador se descompone y renace dentro del Atanor, y un lenguaje simbólico que nunca se entrega por completo. En esa época surge también el nombre que definirá toda la tradición, que ya conocéis, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, fusión del dios egipcio Tot con el Hermes griego. Le atribuyeron tratados sobre el cosmos, el alma, la transmutación y la sabiduría secreta. No sabemos si existió, otro que tal, pero su figura marcó para siempre la alquimia, un saber que une ciencia y espíritu, práctica y revelación. Los griegos aportaron a la alquimia algo decisivo. Estamos haciendo un recorrido histórico. La idea de que para comprender la naturaleza debes comprender el movimiento de los contrarios. Vaya, el no dualismo, amigos. Heráclito, la lucha es el padre de todas las cosas. Empédocles, los elementos se unen y separan por fuerzas invisibles. Platón, la materia es una imagen de una armonía más profunda. Newman, en su libro, muestra cómo los alquimistas helenísticos adoptaron estas nociones y las convirtieron en operaciones concretas: separar y unir, disolver y coagular, calentar, enfriar, purificar, fijar. Para ellos, la materia revelaba su verdad cuando se la hacía pasar por crisis controladas. Es decir, el fuego, la disolución, la putrefacción. Dentro del horno, la naturaleza hablaba y el alquimista no solo observaba, participaba. Esa es la clave. La alquimia no nace como una técnica para manipular metales, sino como una alianza entre el ser humano y la naturaleza. El operador no domina la materia, coopera con ella y aprende a ver dónde está su destino. De allí proviene la idea hermética de que lo que está arriba es como lo que está abajo. No como frase esotérica, sino como reconocimiento profundo de que la transformación visible imita una transformación invisible. Un lenguaje para lo inefable. Tanto Newman como García Font, estos dos autores que os he mencionado, subrayan algo crucial. El lenguaje alquímico no nació para ocultar, sino para expresar lo que no podía decirse directamente. Por eso se volvió simbólico, poético, multicapas. Por eso un rey y una reina son principios químicos, psicológicos y espirituales a la vez. Pero cuidado, porque aquí acabó esto desvariando, como siempre. Porque al final el rey y la reina se convierten en usurpadores de la libertad. Tanto poder. Cuando no se entra en libertad y se sale en libertad, y te eriges, igual que he explicado tanto de los chamanes. Claro que puedes ser un chamán y ser un borde de cojones en otras partes. Claro que puedes ser un rey con espíritu y puedes ser un soberano hijo de, por supuesto, ocurre. Pero estamos revisando estos símbolos, pero necesitamos trascender para ver un poquito más allá, no cegarnos, porque si no entramos en las creencias, en las fe, que es en lo que estamos, en que otros interpreten por ti. Repito, por eso un rey y una reina son principios químicos, psicológicos y espirituales a la vez. Pero había mucho más que eso. Por eso un cuervo puede ser una reacción, una emoción, una etapa del alma. La alquimia nace en estos siglos como un lenguaje para hablar de lo que no tiene nombre. Y todo eso sucede antes de llegar a la Europa medieval. Cuando más tarde la alquimia entra al mundo árabe y después al latín, llevará consigo esta triple raíz. Egipto como arte sagrado de la transformación, Alejandría como laboratorio espiritual y filosófico, y Grecia como sistema simbólico y dialéctica de los contrarios. Cuando la antigüedad tardía se fragmentaba y la luz filosófica de Alejandría comienza a extinguirse, la alquimia no desaparece, migra. ¿Viaja dónde? Viaja silenciosamente
hacia el corazón intelectual del nuevo mundo islámico, que entre los siglos VIII y XI se convierte en el centro más avanzado del planeta en matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y alquimia. Aunque parezca mentira, así fue. Y ahí están sus textos. Aquí sucede algo decisivo. La alquimia, que en Egipto de Alejandría era un mosaico de prácticas metalúrgicas, misticismo hermético y reflexiones filosóficas, se convierte en ciencia organizada, con método, con laboratorio, con libros sistemáticos. Cuenta Newman que el gran punto de inflexión es la Casa de la Sabiduría de Bagdad, donde los califas abasíes impulsaron un inmenso proyecto de traducción. Allí pasan del griego al árabe los textos herméticos, los escritos de Zósimo, los tratados técnicos de Discórides y Galeno, y los fragmentos que sobrevivieron a la alquimia alejandrina. Pero al entrar en el mundo árabe, estos textos no se limitan a ser copiados, son reinterpretados desde una sensibilidad nueva, profundamente analítica, rigurosa y a la vez espiritual. Es en este punto donde surge el nombre que marcará toda la tradición occidental, alquimia. De ahí vendrá la palabra alquimia, y con ella el concepto de una ciencia que trabajaba con la unión del espíritu y la materia. Y es también aquí donde aparece uno de los autores más influyentes de todo el corpus alquímico, Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber, o Geber en español, con G. La historiografía moderna sigue discutiendo cuánto de su obra es realmente suya y cuánto corresponde a escuelas posteriores, pero en términos de legado, eso casi no importa. Lo esencial es que a través de Geber, su estructura, por primera vez, la alquimia toma forma: teoría de los metales, clasificación de sustancias, descripción de aparatos, protocolos de laboratorio, análisis del fuego y de la destilación. Y aquí entra otro, que se llama Jabir, el arquitecto de la alquimia como ciencia. En Jabir aparece una idea que será clave durante siglos. Todos los metales están hechos de dos principios profundos, azufre y mercurio. No se trata del azufre y el mercurio comunes, sino de principios arquetípicos: el calor y la sequedad, la humedad y la volatilidad, la fuerza activa y la receptiva. El oro, según esta visión, es la unión más perfecta de ambos. Sabéis que el oro no existe en la Tierra como tal. El oro ha surgido producto de los choques con meteoritos que han venido de otros lugares. El oro, según esta visión, es la unión más perfecta de ambos. Los metales imperfectos son combinaciones mal equilibradas. Corregir ese equilibrio es la esencia del arte. Esta teoría, que en origen es filosófica, terminará influyendo no solo en el pensamiento medieval, sino incluso en la química renacentista. Nos cuenta Newman cómo el rigor del laboratorio árabe fue tan grande que buena parte de la técnica experimental moderna, destiladores, alambiques, hornos, técnicas de sublimación, surge directamente de estos siglos. En el mundo islámico, la alquimia no se entiende como fraude, ni como metáfora exclusiva, sino como ciencia espiritual aplicada. Es simultáneamente una investigación de la materia y del alma del operador. La operación externa se convierte en espejo de la operación interna, pero con una claridad que en Alejandría era todavía nebulosa. Los árabes consolidan este puente. Hacia el siglo XII, cuando Europa despierta de su letargo intelectual, las rutas de traducción, Toledo, Salerno, Sicilia, funcionan como canales por donde llega a Occidente el corpus árabe. Este es el momento crucial para la alquimia española, como explica en el libro La historia de la alquimia de España, el autor que os he comentado antes. Traductores judíos, musulmanes y cristianos trabajan juntos para trasladar al latín la obra de Jabir, el Turba Philosophorum, las doctrinas herméticas y los tratados de metalurgia espiritual. Gracias a estos textos, la Europa medieval recibe no solo técnicas de laboratorio, sino una visión completa de la naturaleza como proceso de perfeccionamiento, de la materia como algo vivo y de los metales como cuerpos en evolución interna. Este marco dará lugar, siglos más tarde, a autores como Alberto Magno,
Arnaldo de Vilanova, Raimundo Lulio y tantos otros cuyas obras tú y yo, vosotros y yo, hemos leído, pero no hemos procesado al detalle. Yo he leído las obras de los tres, pero no con la atención de hace unos años. De manera, en Egipto comienza con la espiritualidad del metal, en Alejandría con la filosofía del cambio y en el mundo árabe con la organización rigurosa de este arte. La alquimia que llega a Europa ya no es un misterio fragmentado, es una traducción consistente, poderosa y lista para florecer. La Edad Media Latina fue el momento en que la alquimia salió de las sombras del mito y entró directamente en el territorio más tenso de Europa. La teología, la filosofía escolástica y la política regia, es decir, de reyes. Nada en este periodo es simple, nada es inocente, todo está atravesado por una pregunta. ¿Puede existir una ciencia secreta dentro de la religión oficial? Terrible, esta pelea todavía existe. Durante siglos se ha repetido el tópico de que la Iglesia prohibía toda la alquimia, pero los textos muestran algo más complejo y más humano. La alquimia medieval vivía entre dos intensidades: la vigilancia de la ortodoxia y el deseo profundo de comprender la estructura íntima de la creación. Y en ese espacio intermedio nacieron figuras que marcaron para siempre la tradición hermética. Es decir, la Iglesia ha jugado, y como juega siempre, a todo, por si acaso lo puede usar para desmontarlo. A todo, está en todo. Así de claro lo digo, en todo. Sabe de ciencia como cualquiera, sabe los inventos que hay en el mundo como cualquiera, lee cuando alguien escribe sobre textos apócrifos lo que queráis, lo sabe todo porque le interesa. Cuando hay un descubrimiento arqueológico está presente, os lo aseguro. Mucho poder. En la historia de la Iglesia del otro día os contaba. Es brutal, es el estado más grande en longevidad que existe. Ha pasado por todo y ha salido de todo. Aquí aparece la figura de Alberto Magno, que es un puente entre materia y espíritu. Alberto Magno no fue un alquimista marginal, ni un excéntrico ocultista, de estos de gorros y cosas de esas. Fue doctor de la Iglesia, maestro de Santo Tomás de Aquino, o de Tomás de Aquino, autoridad universal. Universal me refiero para los suyos, porque esto de universal no es universal, es de los cristianos católicos, no es de todo el mundo, pero a la gente le encanta ponerse nombre universal. Esto es como cuando los americanos dicen campeones del mundo de básquet, no, campeón de tu barrio, de tu país. Ligas mundiales, mundiales los cojones, ligas de tu barrio con otro, mundiales es otra cosa, mundiales es el mundial de fútbol, el mundial de básquet, donde van todos los países. Pero esto es así. Los gringos cuando negocian siempre dicen, el mejor país del mundo. Pues ¿cómo vas a negociar con una persona que ya se considera el mejor país del mundo? Bueno, pues como hacen los chinos, que son más listos que nadie. Se cagan de sus risas, no le hacen ni puto caso. No se da por aludido, que esto me tiene fascinado, el primer ministro de China. No se da por aludido, no hace gestos, no se toma nada personalmente. Escucha y dice, di lo que quieras. Mañana va así, y pliqui. Volvemos. Fue doctor de la Iglesia, maestro de Tomás de Aquino, autoridad universal. Explicado lo universal. Vamos, local. O sea, de universal nada, es local. Que había muchos, sí, pero es local. O sea, es marginal. O sea, si cogéis el número de personas en el mundo en esa época, pues es local, no es universal. Pertenecía solamente al ámbito cristiano, católico, nada más. América, tururú. China, tururú. Asia, tururú, tururú. El mundo árabe, tururú, o sea, local. Pero vamos, nos encanta lo de universal. Y sin embargo, dedicó tratados completos a los metales, a los procesos de transmutación, a la anatomía del mundo. Su obsesión no era fabricar oro, que hubo obsesión por fabricar oro, sin duda, sin duda. Era demostrar que la materia tenía una arquitectura que podía ser comprendida. En su obra, como muestran los textos originales,
No hay un gesto de superstición, hay método, hay observación, hay laboratorio y hay una intuición que estremecerá a toda Europa. La naturaleza trabaja en secreto, pero no trabaja contra Dios. Bueno, él tenía que buscar alguna manera de defender la película. Podríamos entender hoy en día qué significa, pero no trabaja contra Dios, quitándole la palabra Dios. No trabaja contra la vibración, es la que hay, y se asocia por la que es, y seguramente hay algo más que no llegamos todavía. Lo podéis llamar como queráis. Por eso Alberto Magno se convirtió de alguna manera en la puerta que permitió que la alquimia entrara en la universidad sin ser destruida. Vamos ahora a Tomás de Aquino, el límite, la frontera, la vigilancia. Tomás de Aquino, fiel a su claridad, no era alquimista activo, pero entendía la importancia del símbolo. En su obra aparece una tensión extraordinaria. Reconoce que la naturaleza puede transformarse, pero desconfía de los que prometen oro instantáneo. Es decir, protege la frontera entre ciencia y charlatanería, pero no cierra la puerta del todo. Pero cuidado con los charlatanes, porque había charlatanes de poder. Y los sigue habiendo buscando eso. Los sigue habiendo desde otro lugar. Los sigue habiendo. Y no son charlatanes de quinta, son de poder. Gracias a él, la alquimia sobrevivió a un territorio ambiguo pero fértil. Ni dogma ni herejía, ni física ni mito, ni filosofía natural. Tenemos a Raimundo Lulio, este me encanta, me fascina. El alquimista que la historia deformó. En la España medieval, pocos hombres fueron tan influyentes como Lulio. Algunas leyendas lo presentan como mago, otras como santo, otras como alquimista absoluto. La verdad, según esta historia de la alquimia de España que os he mencionado anteriormente, la cosa es mucho más interesante. Lulio integró la alquimia en un proyecto universal de conocimiento. Para él no era solo transmutar metales, era transmutar la mente humana. Y por eso sus textos fueron buscados, copiados, falsificados, reinterpretados durante siglos. Lulio se convirtió en símbolo. Donde aparece su nombre, aparece la idea de que existe una estructura profunda del mundo que puede ser revelada. La Edad Media no fue un tiempo de oscuridad solo, sobre todo fue de oscuridad. También fue de choque. Y si no hay choque, no hay oscuridad. Las universidades nacían. La escolástica construía sistemas racionales y la alquimia insistía en hablar con metáforas, paradojas y operaciones imposibles de verificar ante un tribunal. Este choque generó persecución, sí, pero también generó creatividad escondida. La clandestinidad obligó a los alquimistas a escribir en dos capas. Una externa, esto ocurrió hasta más tarde con Newton, se sabe que pertenecía a alguna secta y escribió veladamente. Dos capas. Una externa, literal, para quien no debía entender. Una interna. Es como usar un lenguaje secreto, vibracional para quien sí podía ver. Aquí nace el lenguaje de los símbolos, la retórica de los colores, el sol y la luna, el rey y la reina, lo fijo y lo volátil. El secreto no era ocultismo, era autoprotección. En España, la alquimia no se movió en los sótanos, sino en los palacios. Reyes, nobles, arzobispos financiaban laboratorios herméticos. Pensar que la Iglesia, los arzobispos, obispos, eran peones de la partida de ajedrez. Estaban con el Papa, conocían al Papa, pero detrás había una merda de nivel galáctico, de política, de puterío, de control, de ejército, de dinero total. Entonces, cualquiera que tuviese cierto poder quiere estar en el fregado o, como hacen hoy, se llaman venture capitalists. Pues estos eran los venture capitalists de la alquimia de la época. Yo te doy billetes, te dejo investigar pues, para saber yo. Es lo mismo. Es the same. ¡Hostias! Pero si los venture capitalists han existido toda la puta vida. Aquí tenéis uno. ¿Qué os pensáis? ¿Que no hay venture capitalists que ni siquiera conocemos que están investigando y poniendo billetes para sobre todo saber qué es la antigravedad y cómo recrearla? Ese es el siguiente paso. Muchos. Pues esto es lo mismo, en otra época. Que parece que hemos descubierto el huevo de Colón, el huevo de los cojones hemos descubierto.
Reyes, nobles y arzobispos financiaban laboratorios herméticos. El Escorial, Toledo, Aragón. Allí circulaban manuscritos iluminados, no por luces, por cierto, traducciones árabes, tratados latinos. La paradoja perfecta de la Edad Media es la siguiente. Los poderosos perseguían la alquimia y a la vez la financiaban. Los teólogos la advertían y a la vez la estudiaban. Los reyes la temían y a la vez la deseaban. La alquimia se convirtió así en un espejo de Europa. Lo que temes en público lo buscas en privado, lo que niegas en voz alta lo consultas en secreto y lo que condenas lo practicas. Bueno, la vida misma, nosotros, la política. Y en ese contraste nació la alquimia que llegará al Renacimiento. Una alquimia densa, filosófica y simbólica, y altamente peligrosa para quien la entendiera con demasiada claridad. El Renacimiento fue el momento en que Europa decidió mirar otra vez a la antigüedad, no como museo muerto, sino como promesa de poder y conocimiento. Entre todas las disciplinas rescatadas, la geometría, la retórica, la medicina, la arquitectura, el arte, ninguna despertó tanto deseo, sospecha y fascinación como la alquimia. En este periodo, la alquimia deja de ser marginal y entra en la historia grande. Cortes reales, embajadas, órdenes militares, universidades, médicos de reyes, boticarios imperiales, bibliotecas que hoy son tesoros nacionales. La biblioteca alquímica del Escorial es literalmente alucinante. Por cierto, no todo el mundo entra. España ocupa aquí un lugar único, porque fue uno de los puentes principales entre tres mundos, el árabe, el judío y el cristiano. Y Toledo se convirtió en un epicentro. Toledo fue una capital hermética. Las escuelas de traductores no solo trajeron astronomía y medicina árabe, trajeron también el corpus alquímico más explosivo que Occidente habría leído jamás. Aquí se vertieron al latín los tratados de Geber, Al-Razi, Avicena y los textos herméticos que circularían siglos después como si fueran joyas medievales. La alquimia que Europa cree haber inventado en el siglo XIII ya circulaba en Toledo en el siglo XII. Los manuscritos árabes hablaban de hornos, balnearios alquímicos, sublimaciones, elixires, tinturas, espíritus minerales, sales ocultas. Y desde Toledo se expandieron como chispas que encendieron toda la Europa latina. La corona de Aragón no solo tenía vocación mediterránea, tenía vocación hermética. Allí encontramos reyes, nobles y alquimistas que trabajaban juntos en una tensión muy particular. La alquimia no solo era curiosidad, era estrategia. Los textos mencionan la presencia de alquimistas en Valencia, Barcelona y Mallorca, vinculados a redes intelectuales y a misiones diplomáticas. La alquimia era vista como un recurso. Si alguien podía fabricar oro, ¿cómo no? La abundancia, lo mismo, si es lo mismo. Aunque fuera improbable, había que investigarlo. Si alguien podía producir medicinas extraordinarias, había que tenerlo cerca. Si alguien decía comprender la estructura íntima de la materia, no podía ignorarse. En Aragón la alquimia se institucionaliza, se dignifica y se vuelve un instrumento del poder. En el Renacimiento español hubo figuras que trabajaron en el Escorial, en Valladolid, en la corte itinerante, en monasterios conectados con la corona. Los textos conservados, incluyendo algunos difíciles de encontrar, muestran una obsesión imperial. ¿Puede la alquimia sostener económicamente a un imperio que crece más rápido que sus ingresos? Y con esa pregunta se crearon laboratorios secretos, se buscaron expertos extranjeros, se negoció con alquimistas flamencos, italianos, alemanes, ingleses. El caso Stannhurst, el toque de alquimia, los manuscritos del Escorial, son prueba de que Felipe II no descartaba la alquimia, la estudiaba. No como superstición, sino como política. El oro no era símbolo, era economía. La medicina universal no era metáfora, era recurso sanitario. Y la transmutación no era mito, era oportunidad. La alquimia en España nunca fue un juego, fue una ciencia en la frontera de la fe y la razón. Los alquimistas españoles no vivían aislados. Eran parte de una red hermética internacional
donde circulaban recetas, símbolos, técnicas, advertencias y fracasos. Italia aportaba la tradición neoplatónica, Alemania aportaba el laboratorio, Francia aportaba el lenguaje simbólico refinado y España aportaba algo que ningún otro país tenía, el contacto directo con la alquimia árabe original. ¿Por qué? Porque España estuvo tomada durante 800 años por los árabes. Esto produjo una alquimia híbrida, muy distinta de la del resto de Europa. Una alquimia donde el horno se mezclaba con la oración, la materia con el espíritu, el laboratorio con la contemplación, el símbolo con la política. A finales del Renacimiento los textos muestran un cambio claro. Los alquimistas ya no se obsesionan solo con la transmutación externa, sino con la transmutación del alquimista mismo. España, influida por corrientes místicas, franciscanas, lulianas y herméticas, comienza a hablar de la gran obra como un proceso interior. Nigredo, enfrentar la sombra; albedo, purificar el pensamiento; rubedo, unificar la atención, la energía y el ser. El laboratorio deja de estar exclusivamente fuera, empieza a estar dentro. España dio uno de los giros más profundos del hermetismo europeo. Transformó el metal en símbolo y el símbolo en psicología del ser. A partir del Renacimiento europeo, y especialmente de nuevo en la España hermética, la alquimia empieza a revelar su secreto más difícil. No se puede transmitir directamente. Aquí yo recomiendo un libro que es de Sánchez Dragó, Gárgolis y Avidis. Es brutal, complejito, no es fácil, hay mucha palabrita, hay que tirar de diccionario, pero habla mucho de esta complejidad. Y tiene un apartado dedicado a esto, obviamente. Repito, a partir del Renacimiento europeo y especialmente en la España hermética, la alquimia empieza a revelar su secreto más difícil. No se puede transmitir directamente. No porque los alquimistas fueran elitistas, ni por obsesión con el secreto, sino porque descubrieron algo que aún hoy es evidente. Lo esencial de la transformación no puede explicarse con lenguaje común. Esto es interesante. La materia cambia en silencio. Aquí vamos. La conciencia cambia sin palabras y lo invisible no puede expresarse con categorías ordinarias. ¿Qué es esto? El silencio. El silencio. Tu silencio. Mi silencio alquímico. Tu silencio alquímico. Por eso, cuando nosotros traspasamos umbrales del tipo que sean, producto de un viaje de psilocibina, una respiración holotrópica, una meditación o un estado sin haber hecho nada que te llega, necesitamos silencio. Atención, la conciencia de tu vibración, movimiento de energía, ese es el camino, y luego silencio. Repito, lo esencial de la transformación no puede explicarse con lenguaje común. La materia cambia en silencio, la conciencia cambia sin palabras y lo invisible no puede expresarse con categorías ordinarias. Por eso nace la gran invención de la alquimia. Un lenguaje de dos niveles, un código capaz de esconder y revelar al mismo tiempo. Todos los tratados antiguos, desde el Mutus Liber hasta Alberto Magno, Ripley, el Carro Triunfal, las claves de Basilio Valentín, Sendivogius, Lulio, incluso Geber, utilizan un sistema dual. La corteza refleja el relato externo, literal, técnico o narrativo. La almendra, la enseñanza interior, vibracional, psicológica. Mirad qué hermosa analogía. El fruto está escondido por una cáscara. Lo que nosotros vemos es la cáscara de la almendra. Tenemos que abrirla para comer la almendra. Y por cierto, a martillazos. Fijaros, qué analogía más guapa. Los estados clásicos lo sabían, los textos clásicos lo sabían.
Quien se queda en la corteza se queda sin nada. Quien busca la almendra encuentra un mapa de sí mismo. Ejemplos. El león verde no es un animal. Es la fuerza vital no domesticada, la energía primaria. El rey rojo no es un soberano, es el principio solar, la voluntad despierta. El mercurio filosófico no es metal líquido, es la conciencia móvil, capaz de tomar múltiples formas. La Virgen Blanca no es figura religiosa, es el estado de claridad mental, la pureza de la atención. Porque si no hacían esto, se los liquidaban. El lenguaje se vuelve simbólico porque la realidad que describe no es física, es operativa. La alquimia crea palabras que no son palabras, crea imágenes que no son imágenes y crea recetas que no son recetas. Es un mapa para la transformación del ser. Y vamos a entrar aquí un poquito, porque es súper divertido. Los alquimistas entendieron, antes que nadie, que la realidad es un juego de polaridades. No existen sustancias aisladas, existen tensiones, pares, ritmos, corrientes. Por eso el símbolo del rey y la reina atraviesa toda la tradición. El rey es el fuego, la claridad, la dirección, la forma. La reina es el agua, la receptividad, la imaginación, el fondo. Esto le vino de puta madre a los reyes porque se lo otorgaron. Les hizo un flaco favor a todo el mundo, pero bueno, era para salvar un poco las ideas. Que se arrogaron de eso. Los que entendían dijeron, pues me la he puesto a huevos. Así es. Entre ambos se genera el equilibrio que sostiene toda creación. Lo mismo ocurre con sol y luna, consciencia y subconsciente, oro y plata, espíritu y psique, azufre y mercurio, identidad y movimiento, dragón y serpiente, instinto y sabiduría, hombre y mujer interiores, no como géneros, sino como funciones energéticas. Las imágenes no quieren describir el mundo externo, quieren mostrar cómo opera lo que vibra dentro. El laboratorio del alquimista se convierte en espejo psicológico. El fuego es tu fuego, el agua es tu memoria, el vaso es tu cuerpo, el mercurio es tu atención, el azufre es tu energía emocional. La alquimia inventa el lenguaje simbólico porque es el único capaz de hablar de algo más profundo que la materia. Y nos vamos a ir ahora a las famosas tres palabritas. Nigredo, albedo, rubedo. El mapa interior de toda transformación. Si hay algo que atraviesa todos los textos, Centribogius, Ripley, Basilio Valentin, Mutus Liber, Lulio, Alberto Magno, el carro triunfal, el tesoro de los tesoros, las 12 puertas, la fuga de Atalanta, es lo siguiente. Nigredo, la oscuridad fértil, la disolución, el caos, el enfrentamiento con la sombra. No es maldad, es el momento en que lo viejo se rompe y se revela lo que no querías ver. Qué raro me siento después de que me ha pasado hecho o haber hecho esto. Eso. El lenguaje moderno se puede traducir como la muerte del yo rígido, nigredo. Perdón. Albedo, la purificación. La claridad vuelve. El agua interna se limpia. El pensamiento deja de ser ruido. La conciencia recupera su capacidad de reflejar. El lenguaje moderno, la limpieza de la percepción. Rubedo, la unificación. La luz entra en la materia. El alma encuentra sustancia. Lo que era conflicto se vuelve propósito. El lenguaje moderno, la integración vibracional de la identidad. Este tríptico no es una metáfora estética. Es el mapa real de toda transformación profunda, espiritual, emocional, psicológica y vibracional. Por eso sigue vigente hoy. Por eso tú y yo lo vamos a usar y lo estamos usando en todas las series y audios de este canal. La alquimia usa símbolos. Y usa símbolos por 3 razones fundamentales. Una, para proteger el conocimiento.
para que solo quien estuviera realmente preparado, atención, presencia, silencio, pudiera comprenderlo. Y esto lo tenemos nosotros, que no tenemos ni atención, ni presencia, ni silencio normalmente. La alquimia nos habla a nosotros. ¿Estás preparado? Pero no porque te lo tenga que decir el gurú o nadie, soplagaitas. Tú. ¿Estás mirando afuera o estás mirando dentro? Tú. Y solamente tú. Igual que la ciencia moderna requiere método y algo más, pero método, la alquimia requiere conciencia. ¿Qué es? La atención, la conciencia de tu vibración. Y irás haciendo tu proceso. Tú. Proteger tu conocimiento, soplagaitas. Me lo digo a mí mismo, ¿eh? 2. Transmitir estados, no solo ideas. Un símbolo no descubre, activa. Mover un símbolo mueve el estado interno. El lenguaje alquímico es tecnología de percepción. 3. Evitar la vulgarización, es decir, el cacho, sí, una energía distinta, vamos a llamarlo. El peligro no era el conocimiento, que el conocimiento se difundiera, era que se banalizara. Pero es que nosotros vivimos en la época de la banalización. Hoy me ha enviado una amiga un audio, vídeo, en el que hay un mono hablando, está hecho con inteligencia artificial, acerca de esto. ¡Qué brutal! El gurú que te dice cómo llegar a encontrar el tesoro, pero chico, vete tú a buscar el tesoro, deja estar. No, yo te explico cómo llegar a encontrar el tesoro. Nunca llegas al tesoro, alguno llega de calbote. La abundancia, escucha. La curación, y como me recordaba un amigo, va a ver, Jesucristo resucita a Lázaro, yes, all right. Nosotros nos podemos curar, yes, all right, lo cuentan todo, lo cuenta, joder, Dolores Cannon, todo, tú, sí, genial, y es cierto, no tengo ninguna duda. Pero la pregunta es, vale, Lázaro, Jesucristo lo resucitó, pero se murió Lázaro después, yes. ¿Qué pasó? No estaba Jesucristo para que no se muriera. Por lo tanto, lo que hay que entender es la muerte. Petardo yo también. La muerte. Te puedes curar, pero si te vas a morir, entender la muerte, el significado de la muerte. Si no, no entendemos nada. Entonces, ¡oh! Me he curado. Pues claro, Palomo, pues si te puedes curar, si te has curado ya 10.000 veces, muchas veces, si tú te has muerto porque ni lo sabes, porque no te has muerto, tú te has curado. Pero que te vas a morir como yo me voy a morir. Pero no, hostia, se nos cura. ¡Coño! Tu lenguaje interno. Y eso es vulgarización. Eso es vulgarización, banalización. 10.000 personas reunidas, gente a jugar pegados. Monos, somos monos. Y nos creemos que no sabemos un carajo. ¿Por qué? Porque la sociedad está montada hoy más que nunca para evitarnos eso. No hay silencio. Todo está montado para eso. El mismo YouTube, cuando eres un creador de contenido, del que sea, te va marcando pautas, porque las va dirigiendo a lo que la masa, que somos todos, no es que ellos son masa, todos, yo soy masa también, darle lo inmediato, la dopamina rápida, no quiere que pienses. Y te invita a que cambies todo. Por eso, para subir un texto, un audio, un vídeo, igual que se hace en los libros, igual que lo tenéis en las noticias, podéis ver titulares súper llamativos de los cuales a lo mejor luego ni te habla del tema. Es así todo el tiempo. No, ahora es esto, ahora pone esta etiqueta, ahora la fotito, claro, tiene que ser atractiva porque si no, nosotros los monitos, cuando veamos, antes de ver, porque, es bonita la foto, voy a entrar. Sí, somos así, yo también soy así.
Pero cuando te das cuenta de eso, dices que den por culo, tío. Quien quiera que escuche, quien quiera no escuche. Nos lleva, nos arrastra todo el tiempo. El lenguaje alquímico no fue un capricho, fue una necesidad, un puente entre lo visible y lo invisible, entre la materia y la mente, entre el símbolo y el estado interno. Y aquí hemos llegado al punto donde es la hora de explicar qué es lo que viene en este podcast, que trata sobre la alquimia. Hemos hecho una revisión breve, aunque os parezca larga, pero es breve, de todo lo que hay de la historia de la alquimia. Aquí hemos recorrido una historia externa de la alquimia a través de Egipto, Grecia, el mundo árabe, la Edad Media, el Renacimiento español, la creación del lenguaje simbólico. Hemos visto la alquimia como disciplina, como ciencia antigua, como filosofía natural y como tradición hermética. Pero ahora empieza la parte importante de este podcast. ¿Cómo llevarla al siglo XXI? ¿Cómo vamos a convertir, cómo voy a convertir todos esos textos, manuscritos, tratados, claves, diálogos, imágenes, metáforas, en una experiencia viva, transformadora, vibracional y cotidiana? Porque la alquimia en su origen siempre fue esto, un mapa para transformar la percepción, la energía y la consciencia. Aquí comienza un viaje alquímico. He hablado en el canal del viaje del héroe, pues hoy toca un viaje alquímico. No es un curso, no es una historia y no es una metáfora intelectual. Es un proceso de transformación interior narrado a través de los textos más poderosos de la tradición hermética. Un laboratorio donde la atención, la energía y el silencio se convierten en herramientas de transformación. De aquí es importante que los que escuchéis estos audios entendáis lo siguiente. 1. Que estamos trabajando directamente con los textos originales. 2. Que toda esta tradición va a ser vivida interiormente, no solo explicada. Y que cada serie, porque hay varias, es un laboratorio diferente. Una frase de la gran obra, que es tu obra, entiéndelo, aplicada a la vida cotidiana. ¿Cómo podemos empezar a reinterpretar esta alquimia clásica como alquimia del ser? La alquimia clásica decía: la materia es solo el espejo, lo que se transforma es el operador. Nosotros vamos a traducirla así. La atención es el fuego, la energía emocional es la materia prima, la percepción es el vaso sellado, la presencia es el laboratorio, el silencio es la gran operación. Cada tratado se va a convertir en una metáfora operativa, traducida. Lo que Ripley explica como puertas lo convertiremos en pasos emocionales. Lo que Valentín describe como claves lo transformaremos en imágenes internas. Lo que Sendivogius llama espíritu del mundo lo traduciremos a vibración y conciencia. Lo que Alberto Magno hace en un laboratorio físico, tú lo llevarás al laboratorio del cuerpo, del nervio vago, de la energía interna. Así podremos entender que la alquimia es la ciencia de cambiar lo que te cambia, la ciencia de dirigir tu fuego interno y la ciencia de transformar la vibración que sostiene tu realidad. Y para que tengáis una idea más detallada de las series que vienen, os voy a contar alguna cosita más. Serie 1. Alquimia interna del siglo XXI. Aquí lo que hago es tomar la alquimia clásica, Sendivogius, Basilio Valentin, Mutus Liber, Ripley, Lulio, y la traduzco en términos de atención, energía,
emoción, neuroquímica y vibración. Cada símbolo se vuelve experiencia, cada metáfora se vuelve práctica, cada fase se vuelve lenguaje para la vida diaria. Segunda serie, Mutus Liber y el silencio operativo. El libro sin palabras se convierte en una guía para el silencio interior. Aquí reinterpretamos cada lámina de ese libro antigua como un paso hacia la consciencia pura. Minimalismo hermético. Imágenes que no describen sino que activan. Otra serie, las 12 claves emocionales. Partiendo de Basilio Valentin y de las puertas de Ripley, generó un proceso emocional profundo. 12 movimientos, 12 transmutaciones, 12 crisis, 12 revelaciones. Una alquimia aplicada al cuerpo, al trauma y a la energía estancada. Más series. El laboratorio interior, inspirado en Alberto Magno, en la Summa Medicina y en los manuales de laboratorio medieval. Aquí enseñamos, mostramos, cómo cada operación alquímica es una operación psicológica. Calcinación, disolver patrones. Sublimación, elevar atención. Y coagulación, crear identidad consciente. Y así con todas las operaciones clásicas. Más cositas. La energía de la tradición hermética, Sendivogius. Sendivogius era la base para explicar la vibración, la respiración interna, la energía vital, la atención como flujo, el espíritu del mundo, la circulación del aliento y todo el puente hacia la física y la neurociencia que nosotros ya conocemos en este canal. El propósito es dar vida moderna a la gran obra, que es tu obra, mi obra. Llevar una experiencia actual. No una nostalgia romántica, no me interesa eso. Aunque cada uno hará con él lo que quiera. No un mito medieval, que está bien conocerlos. No una superstición antigua, también está bien conocerlas para detectarlas, para saber dónde estamos. Sino a la estructura real de toda transformación humana, que es el nigredo, romper el autoengaño, el albedo, clarificar la percepción, y el rubedo, unir energía, atención y ser. Al final entenderemos que la alquimia nunca fue fabricar oro. El oro siempre fue el mismo. El oro eres tú. En el estudio de la alquimia y de tantas otras cosas, siempre hay emanaciones. Uno siente que algo se desplaza, que la frontera entre el tiempo antiguo y el tiempo presente se afloja, como si la voz de Hermes, de Lulio, de Alberto Magno, de Sendivogius, no estuviera al otro lado del siglo, sino detrás de nuestro propio pecho, aquí. Este capítulo termina aquí, es el capítulo introductorio. Es detallado porque es importante que lo entendáis para lo que viene. En ese punto acaba este capítulo donde la alquimia deja de ser una disciplina estudiada desde fuera y empieza a convertirse en un espejo. Un espejo que no devuelve la imagen del rostro, sino la vibración que sostiene ese rostro. Y es entonces cuando nosotros comprendemos que este camino no trata de hornos, de metales o de fórmulas, trata de nosotros mismos. ¿Y qué significa este camino? Significa comenzar aceptando una verdad elemental. La transformación no se impone, se revela. Los antiguos lo sabían. La materia no se deja forzar, la conciencia tampoco. El fuego no entra en la sustancia por autoridad, sino por afinidad. La alquimia te pide algo simple y a la vez radical, una disponibilidad interna, el ser, una atención que esté dispuesta a observarse, una energía que esté dispuesta a moverse, un silencio que esté dispuesto a escuchar. Desde Egipto a Toledo, desde Alejandría al Escorial, desde las láminas mudas de Mutus Liber hasta las visiones de Atalanta Fugiens. La alquimia repite una sola enseñanza.
Nada se transforma si tú no te transformas a la velocidad de la transformación. Y este capítulo es el umbral. Hemos visto la historia, hemos visto el símbolo, hemos visto el fuego, el agua, el vaso, hemos visto cómo la tradición atraviesa culturas, imperios, manuscritos y épocas. Ahora viene lo importante, ver cómo atraviesa tu propia experiencia. La alquimia vuelve porque el mundo moderno está saturado de información, pero hambriento de sentido, porque sabemos medir, analizar y calcular, porque no sabemos transformar. No sabemos transformar, repito. La ciencia conoce el átomo, la psicología conoce el trauma, la neurociencia conoce la sinapsis, pero ninguna disciplina explica por qué dos personas con la misma historia, el mismo cuerpo y la misma biografía pueden vibrar dos realidades completamente distintas. Y la alquimia responde. La materia obedece a la vibración obedece a la atención. Por eso vuelve, porque ofrece un mapa para manejar la atención, dirigir la energía y transformar la experiencia humana. Y ni siquiera es un método, aunque uses método, no es un método. No va a ningún lugar, campeón, medalla, no. Y esto es lo que buscamos hoy, más que en cualquier otra época. No vuelve porque sea antigua, sino porque es urgente. Ahora que has visto de dónde viene la alquimia, nos vamos a meter a dónde puede llevarnos. El próximo episodio será el inicio de la serie 1, Alquimia Interna del siglo XXI, donde tomaré la estructura completa de la alquimia clásica, nigredo, albedo, rubedo, sol y luna, rey y reina, azufre y mercurio, y lo aplicaré directamente a la vida actual, a la percepción diaria, a tus estados internos, a tus emociones, a tu energía, a mi energía, a tu identidad, mi identidad vibracional, no como teoría, repito, como laboratorio. La puerta ya se ha abierto. La obra ya ha comenzado. Y aquí comienza tu gran obra, mi gran obra. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Cuidaros mucho. Y nos vemos pronto. Chao.